Cristo verdaderamente ha resucitado. Aleluya. Y su resurrección no se queda en el pasado, es nuestro motor de vida hoy mismo. Escuchemos las lecturas de hoy, 5 de abril, Domingo de Resurrección. Primera lectura tomada de el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en Él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 117. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Segunda lectura, tomada de Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor.
Exégesis del pasaje evangélico. La resurrección de Jesús es el evento central y fundante del cristianismo. San Pablo lo resumió categóricamente en 1 Corintios 15:14. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. De ahí la importancia del pasaje evangélico que nos ocupa hoy. La figura de José de Arimatea y su papel en la sepultura de Jesús son fundamentales para el análisis histórico. Como miembro del Sanedrín y hombre rico, José tenía acceso a Poncio Pilato y a los medios para proporcionar una tumba excavada en la roca, un lujo inaccesible para la mayoría de las personas. Un arqueólogo examinó más de 900 tumbas de la época y halló que solo 4 de ellas poseían piedras rodantes, reservadas para familias reales o de extrema riqueza. Una tumba así para un crucificado, cuando a menudo los cadáveres de los crucificados terminaban en fosas comunes o eran dejados a merced de los animales, fue realmente una paradoja. El hecho de que Juan especifique que el sepulcro estaba en un huerto cercano al lugar de la crucifixión, el Gólgota, es un detalle de alta fidelidad histórica, pues facilita la explicación de cómo un entierro de tal magnitud pudo realizarse en el escaso tiempo disponible antes del inicio del sábado. El evangelista ubica el acontecimiento el día después del sábado, o sea, el primer día de la semana, que evoca una nueva creación. La oscuridad simboliza el estado espiritual de la humanidad antes de la revelación plena. La luz física comienza a asomar, pero la oscuridad de la muerte todavía domina el corazón de los discípulos. María Magdalena acude al sepulcro, no con la esperanza de la resurrección, sino movida por un amor devocional que busca honrar el cadáver de Jesús. Va lo antes posible, porque el sábado era prohibido asistir. Ve que la piedra fue movida. Esta es una sutileza narrativa del Evangelio, pues el lector comprenderá que la piedra no fue movida para que Jesús pudiera salir, puesto que su cuerpo glorificado no estaba limitado por la materia, sino para que los testigos pudieran entrar y verificar su ausencia. La piedra quedó movida para que los discípulos se dieran cuenta que Jesús ya no estaba allí. Aquí, un elemento histórico de peso es la elección de María Magdalena como la primera persona en descubrir el sepulcro abierto. Recordemos que en el sistema legal judío del siglo I, el testimonio de una mujer no tenía validez jurídica en los tribunales. Desde un sentido lógico, si los discípulos hubieran inventado el relato de la resurrección para ganar credibilidad, habrían colocado figuras masculinas de autoridad. El hecho de que la tradición mantuviera a María Magdalena en este papel protagónico es un indicador de la historicidad radical del evento. Los hechos se impusieron sobre las conveniencias sociales y legales de la época. María sale corriendo a informar a Pedro y al otro discípulo, que la tradición cristiana en su mayoría cree que es Juan. Ella no se detiene a investigar, supone la profanación de la tumba. Es significativo el uso del plural, no sabemos dónde lo han puesto, lo cual es coherente con el relato de los otros evangelios,
que mencionan a un grupo de mujeres yendo al sepulcro. Juan se focaliza en María, pero conserva el eco del testimonio grupal. Los dos discípulos salen corriendo al sepulcro. Comprensible la prisa en un momento de alta carga emocional, pero con el simbolismo de correr en búsqueda de la verdad. La mayor velocidad del otro discípulo no se debe solo a su capacidad atlética o a su juventud, sino que representa la agilidad del amor y la intuición espiritual. Pedro, aunque corre más lento, representa la autoridad institucional que debe verificar los hechos, lento pero seguro. Juan llega primero, pero se detiene en el umbral. Un gesto de respeto hacia Pedro o quizás una reacción natural de temor a lo desconocido. Al inclinarse ve los lienzos. Los lienzos no están desatados ni revueltos, sino que ocupan el lugar donde antes estaba el cuerpo. En Juan 19:39, el evangelista nos ha dicho que José de Arimatea usó 100 libras de una mezcla de mirra y áloe para embalsamar el cuerpo de Jesús. 100 libras era una cantidad prodigiosa y típica de un entierro real. Pero aparte de eso, desde una perspectiva física, al secarse esa mezcla, actuaba como una resina adhesiva que endurecía los lienzos de lino. Lo que observó Juan, por tanto, no fue un montón de vendas desordenadas, sino el envoltorio vacío que conservaba la forma del cuerpo, como un capullo después de que la mariposa ha salido. Este fenómeno físico es incompatible con un robo de cadáveres, donde los ladrones se habrían llevado el cuerpo envuelto sin romper, lo que ya no sería una tela, sino prácticamente un caparazón por el endurecimiento. Entonces llega también Pedro, entra con la audacia que le caracteriza y realiza un examen contemplativo y detallado. Eso evoca el verbo que se utiliza aquí. Añade precisión a la observación de Juan y puede notar que el sudario que cubría la cabeza no estaba con los lienzos del cuerpo, sino enrollado o plegado en un sitio aparte al de la caparazón de los lienzos. El orden observado es el argumento definitivo contra la teoría del robo. Un ladrón, operando bajo la presión del tiempo y el riesgo de ser capturado, no se habría detenido a desatar el sudario, enrollado cuidadosamente, y colocarlo después en un sitio aparte. La escena que ha dejado Jesús respira una paz y un orden divinos, donde los signos de la muerte han sido dominados y ordenados, contrario al caos de la crucifixión. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Este es el clímax del pasaje. Juan entra y al ver la disposición de los lienzos y el sudario, llega a una conclusión que trasciende la lógica humana. Jesús ha resucitado. Juan es el primero en creer basándose únicamente en los signos materiales del sepulcro antes de las apariciones. Entonces el Evangelio revela una verdad dura pero común para los discípulos, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura que Él había de resucitar de entre los muertos. El discípulo camina a tientas,
en una comprensión progresiva dada no siempre por la instrucción, pues esta comprensión no fue inducida por el conocimiento teórico previo de las Escrituras, sino que los hechos físicos obligaron a una relectura del Antiguo Testamento. El estudio exhaustivo de este pasaje revela que la resurrección no es presentada como un mito celestial, sino como un evento con huellas dactilares en la historia. Un decreto del emperador romano Claudio, reinó del 41 al 54, conocido como el Decreto de Nazaret, eleva a la pena de muerte el delito de violaciones de sepulcro y el robo de cadáveres con mala intención, así dice. Y esta prohibición es para la provincia de Judea. Confirma que la desaparición del cuerpo de Jesús fue un hecho público de consecuencias políticas inmediatas que escalaron las más altas esferas del imperio y la preocupación que generó. Teológicamente, el pasaje muestra cómo la comunidad llega a la fe a través de una progresión de miradas, desde la percepción sensorial y hasta especulativa de María, a la observación analítica de Pedro, culminando en la visión creyente de Juan. Este pasaje nos invita a reconocer que la tumba vacía no es un final, sino el prólogo de una nueva existencia donde la historia y la eternidad se entrelazan para siempre en el cuerpo del resucitado. Ahora te propongo 3 sugerencias para tu meditación o para la homilía quizás. Primero, en la primera lectura Pedro afirma que Dios no hace distinción de personas. Este es un fruto de la resurrección de Jesús. Ser sus testigos implica tender puentes donde otros levantan muros. Número 2. En la segunda lectura, San Pablo nos pide buscar los bienes de allá arriba. Eso no significa ignorar el mundo, sino cambiar nuestras prioridades. Dediquemos al menos 10 minutos al día a la oración, a la lectura bíblica, a la meditación, para, de esta forma, recalibrar la brújula interna hacia lo espiritual. Número 3. Actuar con prisa santa. En el Evangelio vemos a María Magdalena, a Pedro, a Juan, corriendo hacia el sepulcro. No caminan, corren por amor y urgencia. No posterguemos el bien. Si sentimos el impulso de ayudar a alguien, llamar a un familiar, pedir perdón, cualquier obra buena, hagámosla hoy. La fe pascual es una fe con pies ligeros, que no deja para mañana lo que el Espíritu pide hacer hoy. ¿Y a ti? ¿Qué te dice esta palabra? Escríbenos en los comentarios y nos unimos a tu meditación. Dios te conceda un feliz domingo. Regina Celi letare alleluia, quiaque in meruisti portare alleluia, resurrexi sicut dixit alleluia. Ora pro nobis Deum alleluia. Gaudete letare Virgo Maria alleluia, quia surrexit Dominus vere alleluia. Oremos. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificari dignatus es, preste quesumus,
ut per eius genetricem Virgine Maria perpetua capiamos gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amén. Si te ha gustado este video, dele like. Suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.